Se va a realizar la configuración de la comunicación Profinet-IO entre dos autómatas Siemens 1200. Antes de nada, voy a hacer una pequeña introducción a Ethernet industrial en Siemens. Dentro de las comunicaciones de Ethernet industrial en Siemens, podemos distinguir entre las comunicaciones asíncronas, acíclicas, y las comunicaciones en tiempo real, las cíclicas. Las comunicaciones acíclicas en Siemens son las típicas utilizadas para la comunicación con la programadora, con dispositivos HMI, las comunicaciones S7 con las instrucciones PUSH y GET, comunicaciones abiertas, como pueden ser con las instrucciones TCN recio, o comunicaciones con protocolo libre, como comunicaciones abiertas TCP, UDP o Modbus TCP. Aparte tenemos las comunicaciones en tiempo real, son las Profinet IO, las cíclicas. Dentro de estas comunicaciones se pueden distinguir dos tipos. Una, las comunicaciones RT y otra las IRT, las isócronas. ¿De acuerdo? Es realmente lo que se basa en el tiempo, en la velocidad que tienen unas y otras. ¿De acuerdo? En la siguiente gráfica, en la gráfica de la izquierda, se puede ver en verde las comunicaciones acíclicas, digamos con un tiempo estimado de unos 100 milisegundos. Si necesitamos más velocidad y de forma cíclica, iremos a una configuración de Profinet RT, que es la que vamos a utilizar, es la que vamos a configurar nosotros en este vídeo, digamos con topología libre, hablando de unos tiempos de 10 milisegundos, pero 10 milisegundos garantizados. ¿De acuerdo? Ya si queremos, para equipos más críticos, sería necesario configurar una red IRT, ¿de acuerdo? Ya con tiempos hablando de orden de microsegundos. Vamos a realizar la configuración del proyecto, ¿de acuerdo? He añadido dos PLCs, un 1211 que hará las veces de controlador con firmware 2.0 y un 1214 con firmware 4.0 que hará las veces de eDevice. Recordad que el firmware 4.0 en los 1200 es el mínimo que se necesita para poderlo configurar como dispositivo inteligente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a realizar la configuración de dispositivo inteligente. Para ello nos vamos al eDevice, vamos a su configuración, al apartado de interfaz Profinet. ¿De acuerdo? Bajamos hasta que vemos la pestaña en modos de operación. Le vamos a decir que funcione como dispositivo IO. ¿De acuerdo? Una vez que hemos dicho que funcione como dispositivo IO, nos vamos otra vez a dispositivos y redes y le asignamos el controlador que va a tener. ¿De acuerdo? Entonces ya el eDevice sabe que el controlador contra el que va a responder va a ser el 1211. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a la configuración del 1211, del 1214 del eDevice, volvemos a la interfaz Profinet y vamos a modo de operación, donde hemos configurado antes el dispositivo IO. Aquí tenemos que definir las áreas de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que definir la transferencia desde el controlador al eDevice. ¿De acuerdo? Y lo contrario, del eDevice tu controlador. ¿Vale? Ya tenemos configuradas las áreas de transferencia. Como vemos, funciona desde las salidas del controlador, irá a las entradas del eDevice, es decir, desde la Q1 a la I2, moverá un byte. ¿De acuerdo? Y desde la salida, bueno, aquí si cambiamos la dirección de la flecha, pondríamos que desde el eDevice, desde la QB2 en este caso, digamos, tenemos solo un byte, a la IB1 del controlador haría la transferencia. ¿Vale? Esto sería, digamos, para transmitir un byte. Nuestro objetivo es transmitir directamente desde un DB. ¿De acuerdo? Para eso he definido una trama tipo, ¿vale? Por ejemplo, con un array de reales, con 5 reales, ¿vale? 2 reales aparte, un contador y 2 booleanas. ¿Vale? Estos serían 5 y 2, 7 reales por 4, 28 bytes, más 2, 30, 32, más las booleanas son 33 bytes, es decir, la trama ocupa 33 bytes. ¿De acuerdo? Esta misma trama se utilizará en los dos lados, ¿de acuerdo? Vamos a copiarla también en el eDevice. Ahora vamos a definir unos DBs, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, de datos en el que vamos a definir las diferentes tramas. Estamos en el controlador, ¿vale? Pues vamos a poner los datos a enviar al eDevice, ¿vale? Vamos a definir de tipo trama
y los datos recibidos del iDevice. ¿Vale? Vamos a darle acceso no optimizado, ya que vamos a utilizar direccionamiento absoluto. ¿Vale? Si compilamos podremos ver los OSE. Vamos a tener en el 0 y en el 34 para los recibidos, ¿no? Este mismo DB se lo vamos a copiar al iDevice. ¿Vale? Y ahora, ya sabemos que tenemos 33 bytes de comunicación. Entonces, vamos a volver a la configuración del iDevice, a modos de operación de la interfaz Profinet y vamos a configurar la longitud de la trama. ¿Vale? La longitud de la trama hemos dicho que son 33 bytes en ambos sentidos. ¿Vale? Yo voy a cambiar las direcciones, ¿vale? Por simplicidad. Voy a poner que para cuando salga del controlador utilizar a partir de la 100 y que me lo escriba a partir de la entrada 100 del IO. Y para hacer la comunicación desde el IO device hacia el controlador vamos a utilizar desde la 200 y que me lo escriba a partir de la 200. Es decir, desde el controlador hacia el iDevice irá por las 100 y volverá la información, digamos, desde el iDevice hacia el controlador en las 200. Vale. Una vez que tenemos definidas las áreas de transferencia, tenemos que hacer unos movimientos desde el DB del iDevice hacia las salidas, por ejemplo, sería a las Q200 del iDevice, y cuando lleguen al I200 del controlador, lo moverá a la parte correspondiente del DB. ¿Vale? Vamos a empezar por el iDevice, ¿de acuerdo? Para ello, vamos a ver qué instrucciones en transferencias se podrían utilizar. ¿Vale? Pues en principio la más adecuada es utilizar move blk variant. ¿De acuerdo? Con move sí puede mover tipos de datos, pero como el destino en este caso, si queremos mover a una salida, es el área Q, no está permitido. Y lo mismo sucede cuando queremos leer desde un tipo de datos en el área A, no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que utilizar el move blk. Vale. Los campos que tenemos, digamos, sería el primero es el puntero de donde va a coger los datos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer primero el movimiento desde el DB hacia las salidas, es decir, desde el DB, vamos a compilar, es decir, desde el 00, desde el byte 00, vamos a mostrar el OSE, desde el 00, ¿vale? Vamos a moverlo a la Q200.0, ¿de acuerdo? Es decir, P almohadilla, el DB es el DB1, ¿qué bit tenemos? A partir del 0, byte 33. El count es lo mismo, es el número de datos. src index es dentro de este puntero que offset, ¿vale? Desde el 0 y el destino index es lo mismo, es un OSE a partir del destino, ¿de acuerdo? Directamente en el destino vamos a poner ya la dirección exacta en la que queremos que nos almacene el tipo de la trama completa, ¿no? ¿De acuerdo? Resval, vamos a poner envío, ¿vale? Vale. Y en el destino lo queremos mover a partir de la Q200.0, ¿no? Pues lo mismo, P almohadilla, Q200.0, ¿vale? Byte 33. Es decir, este es el movimiento desde el iDevice, ¿de acuerdo? Al controlador. Vale. Ahora, el siguiente paso, ¿qué va a ser? Va a ser coger los datos que nos llegan del controlador y lo vamos a mover al DB. ¿De acuerdo? Lo mismo. Vamos a utilizar la misma instrucción, el move blk. ¿Vale? Ahora, el origen será las entradas 100, a partir de las entradas 100, ¿vale? P almohadilla, 100 y 100.0, ¿vale? Byte 33. Lo mismo. 33 datos, OS0, OS0, MW, por ejemplo, 10, ¿vale? Vamos a poner redval
de recepción, ¿vale? Vale. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Lo vamos a almacenar en el DB. ¿En qué offset? ¿En qué dirección exactamente? Pues a partir de la 34.0. Bueno, pues lo mismo. P almohadilla db, db1.dbx34.0 byte 33 bytes. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos, digamos, cuando nos llegue a partir del byte 100, 33 bytes, los vamos a mover a la trama, a la parte de recibidos, al DB. Entonces, el id byte estaría completo. Vale, vamos a cargarlo. Vale. Vamos a seguir con el controlador. Vale. Y vamos a ver las instrucciones. Le damos a transferencia y vemos que el move BLK variant no está activo. ¿De acuerdo? No está disponible para esta versión de firmware. El move BLK variant está disponible a partir del firmware 4.0 de los 1200. ¿Vale? Entonces no podemos y no tenemos una instrucción en COP que nos permita hacer este movimiento. ¿Vale? Para ello lo que vamos a utilizar es una función hecha en SCL. ¿Vale? La vamos a hacer nosotros. ¿Vale? Utilizando las instrucciones pick y poke. ¿Vale? Vamos a crearnos una instrucción. Necesitamos dos funciones, ¿no? Una que nos mueva de un DB a las salidas, ¿vale? Y luego utilizaremos una que nos mueva desde las entradas hacia el DB. ¿De acuerdo? Bueno, como parámetros de entrada que le vamos a darle el parámetro. Vamos a ver primero las instrucciones pick y poke, ¿de acuerdo? Para ver qué formatos, qué tipo de datos necesitamos. Tenemos transferencia, leer y escribir. ¿Vale? Vamos a ver la ayuda, imprescindible. ¿Vale? Vemos que pick es para leer de una posición de memoria. ¿Vale? Y poke será para escribir. ¿Vale? Entonces, vamos a ver los tipos de datos. Necesitamos un área, ¿no? ¿Vale? ¿De dónde puede leer? Pues del área IQ, marcas y tipos de datos, ¿no? Vale, en nuestro caso hemos dicho que es, vamos a leer de un DB. ¿De acuerdo? Es decir, tendremos que poner en el parámetro de área un 84 en hexadecimal. DB number, tenemos que poner el número del DB. ¿Vale? Un offset, lo mismo. El offset a partir de esta dirección. Y al final nos da el resultado del byte que lee. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponerlo. Hemos dicho que es un 84. Vale. Entonces tenemos. Vamos a crear el número del DB. Vale, hemos dicho que es formato de int. Vamos a poner un offset de origen. Offset de origen, también de tipo de int. El número de byte, tipo de int. Y un offset destino. Vale, este será el offset destino de las salidas. Vale. Como vamos a ir haciendo los bytes a byte, vamos a utilizar un bucle for. ¿Vale? Para ello vamos a definir un buffer y previamente voy a definirme como constante la longitud del buffer. ¿Vale? A poner de tipo entero y 100 bytes, ¿de acuerdo? En el caso que necesitemos una trama más larga, bueno, pues cuestión de modificar la constante y ya está. Vamos a poner un array de tipo byte, ¿de acuerdo? Ya que el pick and poke funciona de byte a byte. ¿Vale? Longitud del buffer. ¿Vale? Tenemos los 100 bytes. Vamos a definir un índice, ¿vale? Para ir, que utilizaremos en el for. ¿Vale? Entonces añadimos un for, hemos dicho que el índice va a ser el 0. ¿Y hasta dónde tiene que ir? Bueno, pues hasta el número de bytes que queramos. En este caso será la longitud de la trama, ¿vale? Número de bytes. Y tenemos dos pasos. Siempre va a ser lectura y luego escritura, ¿no?
en este caso es lectura del DB y será la escritura en salidas. ¿Vale? Vamos a leer. Tenemos el pic, importante al final de la instrucción poner el punto y coma. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en diferentes líneas los diferentes campos. Y el valor de retorno, ¿qué va a ser? Lo vamos a almacenar en el buffer, en la posición que nos indique el índice. ¿Vale? Vamos a ir leyendo. ¿De dónde? El de dónde se lo tenemos que decir en área. Volvemos a la ayuda. Hemos dicho que era un 84 en hexadecimal. ¿De acuerdo? Pues 84 en hexadecimal. El offset directamente se lo vamos a poner. El número de B lo vamos a poner como parámetro. ¿Vale? Desde fuera. Y el offset, ¿de dónde lo va a leer? Pues en principio dependerá del offset de origen más el índice. Es decir, que en cada iteración el offset es fijo e irá cogiendo la posición consecutiva. ¿Vale? Una vez que tenga este dato hay que escribirlo, hay que moverlo a las salidas en este caso, ¿de acuerdo? Para ello, la instrucción que necesitamos es el poke. ¿Vale? Volvemos a la ayuda y vemos el poke cómo funciona. ¿Vale? Tenemos el área de donde va a coger los datos, ¿de acuerdo? En principio, este lo va a coger donde quiere escribir los datos, lo vamos a escribir en unas salidas, ¿no? Pues tenemos un 16, un 82 en hexadecimal. Pues 16, 82 en hexadecimal. El tipo de dato no hace falta, ¿vale? No hace falta. Como vamos a mover a la salida, no tenemos que indicárselo. Entonces, el valor que tenemos que poner es un 0. ¿Vale? ¿Dónde lo vais escribiendo? Bueno, pues le hemos puesto como parámetro de entrada el offset es el destino más el índice, ¿de acuerdo? De la misma forma que hemos puesto para leer, se lo tenemos que poner para ir escribiendo en el siguiente byte de salida, ¿vale? ¿Y qué valor vamos a escribir? ¿Qué es el último parámetro? Pues buffer de i. ¿De acuerdo? Iremos paso a paso, leemos un byte, escribimos un byte, leemos un byte. ¿Vale? Vamos byte a byte. ¿Vale? Bueno, pues ya estaría hecho. ¿Vale? Vámonos al main. Arrastramos. Y tenemos número de B, el 1. Offset de origen. ¿De dónde vamos a coger los datos? De aquí, ¿no? Del de enviar. Pues offset 0, el offset 0, ¿no? Offset 0. ¿Cuántos bytes? 33. ¿Dónde los vas a almacenar? Pues para la transferencia desde el controlador hacia el id byte, las primeras salidas serían las 100. Es decir, ¿esto qué hace realmente? Coge datos del DB y los copia a partir de QB100. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es coger los datos a partir de la IB100 y B200, porque se recibe a partir de los 200, y los mueve al DB. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una función que nos haga esto, que nos mueva de las entradas a DB. Vamos a crearnos entonces el FC. Vamos a... que en este caso sería desde las entradas al DB. ¿Vale? Vamos a poner la interfaz de entrada. ¿Vale? Vámonos a la ayuda para ver realmente qué es lo que necesitamos. Bueno, en realidad es lo mismo. ¿De acuerdo? Tendremos el offset de origen. El offset de origen de tipo DINT. ¿De acuerdo? El número de bytes que queremos mover. El número del DB en el que queremos almacenar. Y el offset destino, en este caso será el byte a partir del cual queremos escribir en el DB. ¿Vale? Vamos a crearnos la longitud del buffer, ¿vale? La constante de tipo entero y, por ejemplo, 100.
En el caso que queremos más datos, en este caso, bueno, como ponemos el buffer, lo ponemos de 0 a la longitud del buffer, tendríamos 101 datos. Vamos a ponerlo en minúscula para respetar array. Vale. Copio la longitud. Un array de byte. ¿De acuerdo? De 0 a longitud del buffer. Es decir, tenemos 101 en este caso. Vamos a crear el índice de tipo entero. Vale, ya tenemos la interfaz de entrada. Sería esa. Voy a copiar el código que ya tenemos. ¿De acuerdo? Del otro ejemplo, del otro FC. Y vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Realmente ahora en vez de leer del DB, vamos a leer de las entradas. ¿Vale? Y vamos a escribir en el DB. Bueno, si nos vamos a la ayuda, tenemos el pic, queremos leer de las entradas, ¿no? Pues tenemos un 81 en esa decimal. Vale, pues bueno, pues 81 en esa decimal. Cuando vamos a leer de entrada, no hay que indicar número de DB, realmente ponemos un 0. Y la entrada a partir de la cual vamos a leer viene fijada por el OSE más el índice que nos va marcando en cada iteración. ¿De acuerdo? Ahora, la escritura. Pues el área, pues nos vamos al poke, vamos a escribir en un dB. En un dB tenemos un 84 en esa decimal. Pues le ponemos el 84. El número de dB se lo pasamos como parámetro, ¿no? Indicamos el número de dB. El OSE dentro del dB se lo marcamos también como parámetro. Y la I viene de cada iteración. Y vamos a escribir lo que hayamos leído. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tendríamos hecho. ¿Vale? Entonces nos vamos al main y arrastramos la función. Offset origen, vamos a leer de las entradas 200. ¿Vale? Vamos a leer 33 bytes y lo queremos almacenar en el byte 1 a partir de ¿cuál? ¿De qué byte? Bueno, pues nos vamos al DB. Vamos a mostrar el offset. ¿Vale? Queremos que los recibidos no los ponga a partir del byte 34. Pues del byte 34. Y ya estaría. Guardamos, vamos a compilar y vamos a cargar tanto el controlador como el eDevice. No estaba la pestaña, bueno, ponemos en run desde aquí. Ya estaría en run. Cargamos el eDevice. Ya estaría. Vale. Para comprobarlo vamos a sacar los dBs. He desanclado la del 1. Voy a poner el 1 a la izquierda. Vale. Y el 2 vamos a poner a la derecha. Vamos a desanclar la ventana. Vale, vamos a abrir todos los datos para verlos bien. Vale, entonces vamos a hacer desde el controlador, vamos a enviar a la parte del eDevice. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a enviar un dato real. En real 1 vamos a ponerle un 3.14. ¿Vale? Y lo recibimos en real 1, en 3.14. Si modifico una booleana, la última, el bol 2, lo recibo en bol 2. Y en el otro sentido sería lo mismo. Por ejemplo, si yo modifico en valores de 0, pongo un 65.43, en valores de 0 tengo un 65.3. ¿De acuerdo? Y con esto quedaría verificada que la comunicación es correcta. ¿Vale? La comunicación en sí es sencilla. Lo que requiere un poco más de cuidado es las transferencias de memoria. ¿Vale? Como tenemos un 1200 o un 1500, las instrucciones de transferencia es sencilla, pues el move blk variant, ¿vale? Con la notación de punteros sería suficiente, ¿vale? Pero si nos vamos a firmware anteriores, al 4.0 en los 1200, hay que recurrir a otras estrategias. O vamos dato a dato haciendo un move o una asignación de contacto bobina, o nos hacemos una función, una que nos mueva, por ejemplo, del DB a la salida para enviar a periferia, u otra que lo que nos llegue por entrada no lo mueva al DB con una determinada estructura. Resumiendo, tenemos un controlador que para ello se ha utilizado un 12.11, ¿vale? Versión firmware 2.0, y un eDevice en un 12.14, un base 40 con el firmware 4.0.
De hecho, es el firmware mínimo para que un 1200 actúe como eDevice. ¿De acuerdo? Hemos definido dos DBs con una trama, ¿vale? Una a enviar y la misma para recibir. Digamos, desde enviar, desde el controlador irá a recibidos en el eDevice y viceversa. Vale, para ello en Profinet es necesario definir las áreas de transferencia. Para ello se han definido las áreas 100 de salidas del controlador irán a las 100 de entradas del eDevice y la 200 de salida del eDevice irá a las 200 de entrada del controlador. ¿De acuerdo? Esto lo hemos tenido que configurar en la interfaz Profinet del dispositivo I/O. ¿Vale? Entonces, digamos, la configuración de la transferencia quedaría como se ve en la siguiente imagen, y es muy importante no olvidarse de la longitud, ¿de acuerdo? Y ahora, estando, digamos, hacer el envío desde el 1211, el controlador iría al eDevice y lo mismo, desde el eDevice hacia el controlador. ¿Vale? Para hacer los movimientos de memoria se ha hecho de forma diferente, ya que en el controlador, al ser el firmware 2.0, no tenía la instrucción moveBLK variant. ¿Vale? Para ello se han implementado dos funciones, una que te coge los datos del DB y te los mueve a la periferia de salida, al área Q, ¿de acuerdo? Y otro que te lee de la periferia de entrada del área de I y te lo mueve a los DBs, ¿de acuerdo? Y en el PLC, en el eDevice, ha sido mucho más sencillo porque se ha utilizado la instrucción moveBLK variant. ¿De acuerdo? Y con esto ya se da por finalizado la configuración.